Pablo, al platicar con Timoteo, muchas veces, ¿verdad?, podemos ver el gran amor que tenía Pablo sobre Timoteo, ¿verdad? Y cómo es que el deseo más grande de Pablo era de que Timoteo creciera en conocimiento y que mantuviera su fe delante de Dios y que siguiera adelante siempre mostrando esa fidelidad y agregando nuevamente para la viña del Señor de una manera en la cual cada uno de ellos pudieran entender la palabra de Dios. Por eso en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la enseñanza, en el conocimiento, ¿verdad? Y es importante cómo es que Pablo le dice estas palabras. ¿Por qué? Porque en la primera carta que Pablo le envía a Timoteo le habla acerca de la conducta de la iglesia, pero sabiendo Pablo que iba a existir algo muy importante en cuestión que no nada más es de añadir a la iglesia, sino que cómo debía él, ¿verdad?, como siervo de Dios, mantenerse firme en las aflicciones. Escuchamos muchas veces, ¿verdad?, decir a los hermanos en ciertas maneras en cuestión de la iglesia: el cristianismo es duro, el cristianismo es difícil. Pero si realmente usted analiza la segunda carta de Pablo a Timoteo, se dará cuenta que el cristianismo no es difícil, el cristianismo no es duro para aquel que quiere realmente servir al Señor. Y por eso es de que Pablo escribe esta carta que le va a ayudar a entender cómo puede vivir una vida soportando las aflicciones que existen alrededor suyo, cómo puede vivir una vida cristiana y caminar de acuerdo a Dios sin que nada lo detenga. Eso es importante esto. Por eso en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, donde vamos a tener nuestra lectura y nos vamos a enfocar en ello, nos habla acerca de algo muy importante: cómo podemos lograrlo. Y nos habla de tres características muy necesarias para entenderlas. En el tiempo de ellos era importante entenderlas. ¿Por qué? Porque eran cosas que existían. Y en el tiempo de nosotros también existen este tipo de cosas. Dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces el enfoque de Pablo para que nosotros podamos lograr el éxito y podamos vivir una vida cristiana y siempre, ¿verdad?, sirviendo al Señor sin ningún remordimiento, sin ningún pensamiento en cuestión de que esto es duro, esto es difícil. Bueno, se requiere algo muy importante, se requiere preparación. Y para eso dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y dice algo bien claro: como buen soldado de Jesucristo, no del mundo. Pero aún así dice Pablo: mira, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Bueno, se estaba refiriendo a los romanos. Ellos podían ver a Roma, podían ver el ejército romano y poder entender cómo es que en el momento que Roma tomaba control de ellos tenían que dejar todos sus pensamientos, todas sus opiniones, toda su forma de trabajar a un lado. Tenían que permitir que el ejército romano tomara control de ellos al punto, ¿verdad?, de que tomaran todas las decisiones por él. Igualmente nosotros en nuestros días, ¿verdad? Si alguno ha visto o ha estado en algún tipo de ejército, se dará cuenta que ese es el pensamiento también. El pensamiento es de ir, ¿verdad?, y quitar todos tus pensamientos terrenales, todos tus pensamientos y opiniones, toda tu forma de vivir va a cambiar automáticamente. Y por eso es que vemos, ¿verdad?, que estas personas se van al ejército y regresan después de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y su forma de ser es diferente. Y la pregunta es: ¿por qué? Bueno, porque se han dejado, ¿qué?, llevar por las autoridades del gobierno. Y eso es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. Si tú permites, como un soldado de Jesucristo, y permites que tus opiniones se hagan a un lado, tus pensamientos se hagan a un lado, y dejas que Cristo gobierne totalmente en tu corazón, créeme que podrás con cualquier situación que venga enfrente de ti. Lo podrás lograr, no importa cuál sea. Podrás salir adelante y salir victorioso en cualquier problema o tribulación que te encuentres. Y siempre estarás listo. Un soldado se llama soldado ¿cuándo? Cuando lleva una preparación.
¿Cómo podemos nosotros prepararnos? Bueno, el salmista nos dice claramente ahí en el Salmo 119, y vamos a ver varios versículos del Salmo 119, que nos ayuda a entender cómo podemos lograr a preparar el salmo más grande, el canto más grande dentro de la Biblia, dentro de los salmos, y nos dice primeramente, bienaventurados, el versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley, ¿de quién? De Jehová. Entonces, para poder considerarte un buen soldado de Dios, bueno, tienes que empezar a caminar de acuerdo a su ley. Tienes que dejar que su ley controle tu vida. Dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿de qué? Le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tus estatutos. Entonces quiere decir que se toma una preparación de parte de nosotros, llegar a amar la palabra de Dios. Entonces sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces no seremos avergonzados. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y noten el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la clave está allí, con guardar su palabra. Se toma un entrenamiento perfecto. Como buen soldado de Jesucristo, necesitamos nosotros estar diariamente perfeccionando nuestra vida. Tenemos que dejar que Cristo, su palabra, gobierne sobre nosotros. Tenemos que permitirle a Él que gobierne. Así cuando llegue cualquier situación, cualquier problema, cualquier tribulación, cualquier tentación de parte del enemigo, ¿qué creen? Vamos a estar listos, vamos a estar preparados. Nada nos va a detener. Luchar contra aquella persona. ¿Cómo lo sabemos? Vamos al ejemplo, Mateo capítulo 4. Fíjense, el enemigo conoce la palabra de Dios. Y por eso Cristo tuvo que dejarnos este ejemplo para que entendamos nosotros, ¿verdad? Que una vez que tengamos y nos preparemos como soldados de Cristo y realmente nos enfoquemos en su palabra, noten lo que va a suceder en el momento de cualquier tribulación, de cualquier tentación. Capítulo 4, dice el versículo 3, vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjense la respuesta de Jesús, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, en el momento que viene la tentación, en lugar de decir Cristo, mira, no, tiene razón, déjame le oro a Dios, Él tiene que proveer para mí. No, escrito está. No tenemos que usar las cosas de Dios de esa manera. Tienes que entender, Satanás, tú sabes quién soy. Igualmente nosotros, cuando viene la tentación, rápidamente en el momento de la tentación, de la tribulación, del problema, ¿qué creen que es lo primero que va a venir a nuestras mentes y nuestros corazones? Escrito está. Escrito está. Tal vez no se acuerde dónde en la Biblia, ¿verdad? Pero se va a acordar de las palabras de Dios. Y eso es lo importante, la preparación, como un soldado. Estar siempre constantemente buscando las cosas de Dios. Fíjense, digo Satanás, ok, ¿quieres usar Biblia? Vamos a usar Biblia. Dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice Satanás, ¿verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Digo Satanás, bueno, ¿quieres Biblia? Déjame te doy Biblia. Y Cristo dijo rápidamente, se le vino otra cita. Fíjense, no dijo Cristo, no, si tienes razón. Dijo, escrito está también, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Wow. Rápidamente Satanás pudo, ¿qué? Defenderse ante el enemigo. Rápidamente. Y es el amor que Pablo tiene sobre Timoteo, y es el amor que Dios tiene sobre nosotros. Él espera
Este es un gobierno de parte de Dios y Él espera que nosotros nos preparemos como buenos soldados de Cristo, que realmente busquemos, ¿verdad?, estar constantemente viendo. Y por eso ahí en la segunda carta Pablo le está diciendo a Timoteo: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, para que podamos realmente ejercitarnos correctamente en las cosas de Dios, para que podamos realmente ser soldados verdaderos. No permitas que la vida gobierne sobre ti, que el pecado gobierne sobre ti. Tenemos que hacerlo a un lado. Fíjense en Romanos capítulo 6, y eso es lo que Pablo le explica a los hermanos en Roma. Los hermanos en Roma, ellos se habían bautizado y dijeron: pues ¿qué más hay que hacer? Bueno, pues vamos a seguir con la vida cotidiana, vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir con las mismas rutinas, la escuela, el trabajo, en fin. Pero Pablo les dice, ¿verdad?, en Romanos capítulo 6, dice el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus ¿qué? Concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros a sí mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y a vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo: no, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel que a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Note Pablo, ¿qué está diciendo Pablo entonces? Bueno, nadie te está impidiendo ir a trabajar, nadie te está impidiendo ir a tus cosas seculares, no está diciendo eso Pablo. No está diciendo que, bueno, ya no vayas a trabajar, no vayas al mundo. No, Pablo está diciendo: no dejes que eso te gobierne. Que aunque estés en el trabajo, tú puedes estar trabajando y a la misma vez puedes estar pensando en algo de parte de Dios. Puedes estar meditando en su palabra. Puedes estar instruyéndote en su conocimiento. Para el momento que un compañero o alguien del trabajo quiera tentarte, tú no permitas que eso te saque de tus 5 sentidos. Al contrario, tú sigues adelante. Que ellos vean que realmente ¿quién gobierna en nosotros? Cristo. ¿Estás en la escuela? Igual mismo. No porque estás en la escuela y estás estudiando, está bien, no hay ningún problema. Aún ahí en la escuela, mientras estás estudiando, también tienes que estar meditando en las cosas de Dios, recordando lo que Dios ha hecho por ti. Para el momento de la tentación, el momento de la tribulación, estés listo. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No vas a sentirlo. Realmente no vas a sentirlo. Es como cuando empiezas a hacer, bueno, el siguiente es verdad, y también lucha, dice ahí el siguiente versículo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. En ese tiempo era muy popular, desde el tiempo de los griegos, estos Juegos Olímpicos que vemos nosotros, ¿verdad? Pero en ese tiempo empezó a existir todo esto y era muy popular entre ellos. Entonces ellos entendían el concepto y miraban a los atletas, y los atletas, en lugar de andar en cosas que no debían, se alimentaban bien, se abstenían de alimentos que los hacían más débiles, se abstenían de alimentos que los hacían más frágiles, en fin, al contrario, se alimentaban de cosas que les iban a ayudar a ¿qué? A ser fuertes, a poder competir, a poder salir al frente victoriosos. Y por eso Pablo les habla de esto, porque ellos podían ver estas cosas, nosotros también lo podemos ver. Podemos ver los atletas y podemos ver que los atletas, ¿verdad? A pesar que son 4 años las de estas olímpicas, podemos ver que ellos no se empiezan a preparar un mes antes.
Desde el momento que se acaban las fiestas olímpicas, desde ese momento empiezan ellos su preparación de 4 años. ¿Para qué? Para poder competir nuevamente. Entonces, su ejercicio, su labor, no termina nunca. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos a nosotros. Como atletas, tenemos que prepararnos constantemente. Tenemos que luchar constantemente. Tenemos que dejar alimentos espirituales que nos hacen débiles y tomar alimentos espirituales que nos van a hacer fuertes. Por eso volvamos ahí al Salmo 119, por eso les decía que vamos a estar regresando. Y le dice ahí en el Salmo 119, noten ustedes. Y el versículo 97. Fíjense. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Noten ustedes, porque usted puede decir, hermano, es que yo no puedo andar con la Biblia. Ahora sí podemos andar con la Biblia porque andamos con el celular en la mano siempre. Y ahí podemos bajar la Biblia, entonces ya no tenemos excusa, ¿verdad? Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. ¿Por qué? Porque siempre están conmigo. Habían problemas, es lo que está diciendo, habían problemas, habían tribulaciones, habían peligros y Dios lo libraba. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dice más adelante, más que todos mis enseñadores ha entendido, porque tus testimonios son, ¿qué? Mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Imagínense, se está poniendo igual que Timoteo, ¿verdad? Más que aún los viejos, más que aún los ancianos. He entendido, ¿por qué? Porque he estado estudiando tu palabra. Timoteo resaltaba, ¿verdad? Cuando Pablo escuchó de Timoteo, Timoteo era un joven. Y Pablo escuchó las características de Timoteo y decía a Pablo, wow, yo me lo tengo que llevar a este muchacho. ¿Por qué? Porque es un muchacho que vale la pena tenerlo conmigo e instruirlo en las cosas de Dios para ser un gran hombre en la obra del Señor. ¿Quieres respeto? Gánatelo con la palabra de Dios. De todo mal camino, dice, contuve mis pies para guardar tu palabra. 102. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, dice, a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, dice, he aborrecido todo camino de mentira. Podrás identificar, cuando tú te penetras de la palabra de Dios, podrás identificar cuando alguien te quiere llevar por un camino incorrecto. Rápidamente. Como atleta, si es un atleta de básquetbol, y alguien le dice, mira, ¿sabes qué? Vámonos acá mejor a jugar golf. Él le dice, ¿sabes qué? Pues el golf es bueno, no tiene nada de malo, pero no me va a ayudar ni me va a beneficiar en mi meta. Yo necesito salir adelante. ¿Se fijan? Igualmente como cristianos. Como cristianos estamos aquí, viene alguien y te dice, mira, vámonos de día de campo. Pues sí, de día de campo no es malo, ¿verdad? Pero es el domingo. Es en el día del Señor. No es malo estar como familia, o si es malo. No, no es malo. Ahí luego rápidamente vas a decir tú, ¿sabes qué? Es bueno el día del campo, pero yo tengo que estar con mi Señor. Tengo que salir adelante. Tengo que lograr la meta. ¿Se fijan? Eso es lo que da el entendimiento. Cuando alguien te quiere sacar de las cosas de Dios, nunca te va a sacar con cosas malas. Las cosas malas rápidamente, si alguien viene y te dice, ¿quieres drogarte conmigo? Pues rápidamente vas a decir que no, ¿verdad? Porque así no eres un drogadito, no te gustan las drogas. No, te va a sacar con cosas que tengan que ver como familia, como amistad, con cosas que tú puedas decir, no tiene nada de malo. ¿Cómo le hace un robachicos? ¿Qué es lo que lleva siempre un robachicos la mayoría de veces? Un perrito. Y bien vestido, ¿verdad que sí? No va todo andrajoso,
No va todo tirado, no va todo sucio. Va bien peinadito, bien arreglado. Y se va al parque y lleva un perrito y se le empieza a arrimar los niños. Y ¿te gustan los perritos? En la casa tengo más. Y empiezan los niños a jugar con el perrito, ¿verdad? ¿Sí? Algo muy insignificante. Y empiezan a agarrar esa confianza con ellos, ¿no? Y de repente, ¿verdad? Les dicen, ¿te quieres ir conmigo? Sí. Y para cuando acuerdan ya va el niño con el robachicos. Así es Satanás. Satanás nunca se te va a presentar andrajoso. Nunca se te va a presentar como algo que tú sabes que está mal. Satanás se te va a presentar como ese robachico. Bien presentable. Es el ángel de luz. Imagínense. El príncipe del aire. Tiene tanto poder Satanás. Y te va a presentar las cosas de una manera muy, ¿qué? Sofisticadas. Bien sofisticadas. Que te va a hacer sentir, decir, no tiene nada de malo. No, pues está bien. ¿Quieres ir conmigo? Sí. Y ahí te vas. Y te sales de tu meta. Por eso Pablo le dice, no, lucha como buen atleta. Que llegues al final, que lo hagas con amor, que realmente te enfoques en su palabra, que ames tanto, que digas tú, está más sabrosa que la miel la palabra de Dios. Me apetece más la palabra de Dios que la miel. Si usted ha probado la miel casera, ¿verdad? La miel de las abejas, puede estar cucharada sobre cucharada y no empalaga como los dulces normales. Y aún así dice Dios, debe ser más bien recibida su palabra que la mía. Eso es prepararse como buen atleta. Eso es estar listo como buen atleta. Y es algo que tenemos que estar constantemente luchando para poder servir al Señor. Y mientras usted se ejercite, empieza a hacer ejercicios y empieza a hacer esas disciplinas de ejercicios, puede venir alguien y tal vez hasta pegarle así en un brazo, y usted voltea y nomás se le queda viendo como que, pues no sentí, ¿verdad? Me pegaste, pero realmente no sentí. Puede venir alguien a probar tu fuerza y vas a salir victorioso. Va a venir alguien a decirte, carga esto conmigo, y lo vas a poder cargar con él. Un problema, cualquier cosa. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas capítulo 6, ¿note? Ese es el ejercitarnos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, los que están ejercitados, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo vas a sobrellevar la carga de alguien más si no puedes ni con la tuya? Es imposible, es ilógico pensarlo. Pero cuando te ejercitas de una manera, todos los días, hermanos, vas a poder servir a los demás. Vas a poder ser fuerte para los demás. Vas a poder ser fuerte para tu familia, para tu pareja, para tus hijos, para tus familiares. Ellos van a poder depender de ti por esa fortaleza. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Si tú te ejercitas, Timoteo, no nada más tú vas a ser salvo, sino todos aquellos que te rodean. Fíjense en la segunda carta de Timoteo donde estamos. En el capítulo 2. También es necesario, dice allí, versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Todos conocían esta labor. Era la labor más común y es la más común hasta el día de hoy, ¿verdad? Sin ellos no tenemos vegetales, no tenemos frutas, no tenemos, ¿verdad?, sin los labradores. Y es algo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que preparar. Lo he mencionado antes. De nada sirve que Dios mande lluvia si su corazón no está preparado para recibir. De nada sirve que Dios mande bendición si su corazón no está preparado para recibir. De nada sirve. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. La diferencia es que el justo sí lo recibe bien y el injusto
se queja de todo en el día, ¿verdad? Esa es la clave. Tenemos que ser buenos labradores, tenemos que prepararnos, tenemos que estar trabajando constantemente. El trabajo del labrador no termina en todo el año. A lo mejor usted puede decir, no, pues ya cosechó, ahora sí ya. No, dejan descansar cierto tiempo la tierra, eso sí lo entiendo. Pero ya el momento que dejan descansar la tierra, tienen que volver a empezar a cultivar, a remover, a quitar las piedras, a quitar las hierbas, a quitar las ramas, a quitar los troncos que estorban, a quitar todo lo que no puede impedir que el agua llegue allí. Así nosotros como labradores tenemos que empezar a quitar todo lo que nos estorba a venir y estar con Dios. Tenemos que quitar todo lo que nos estorba, poder buscar al Señor cada día. Tenemos que quitarlo. Tenemos la oportunidad de estar aquí sirviendo al Señor en este edificio gratuitamente, en el aspecto de que nada nos molesta, nada nos estorba, no hay nadie afuera diciéndonos que no podemos hacerlo. Tenemos esa libertad, pero no usemos la libertad a la conveniencia de nosotros. Fíjense en Gálatas capítulo 5. Pablo nos habla de estas cosas. Los hermanos en Roma estaban haciendo estas cosas, estaban usando las cosas de Dios, decían, ok, pues está bien, ya tengo libertad, ahora puedo hacer lo que yo quiera. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Querían volver a la ley. Pero Pablo les dice, hey, somos libres. Y muchos, yo creo, cuando Pablo dijo eso, han dicho, wow, somos libres. Pero ahora vamos al versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión ¿para qué? Para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y lo habla del fruto del Espíritu. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Mensaje de Pablo. Y es algo que tenemos que nosotros analizar. Tenemos que preparar nuestro corazón para poder amar al prójimo. Tenemos que, para que cuando digan algo, no nos estorbe. Hagan algo, no nos moleste. ¿Se fijan? Porque cuando usted habla con personas que dicen que sufren, no, es que ahí me hicieron esto, me hicieron aquello. Cuando usted habla con personas que dicen, no, fue bien difícil, oh, es que ahí me hicieron aquello, me hicieron aquello. ¿Se fijan a qué está refiriendo? A los problemas seculares. Pero Pablo nos dice, hey, si realmente sirves al Señor, si realmente usas la libertad para servir, para amar al prójimo, y te enfocas en estar limpiando tu corazón, estar limpiando tu vida, hermanos, así vengan y te den una bofetada como se la dieron a Jesús, vas a poder decir, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Podrán venir así y escupirte la cara como se lo hicieron a Jesús, y podrás decir, Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Dios tenía el poder para detener ese sacrificio de Cristo. Como padre, usted puede decir, no, hermano, pues es que lo que le hicieron a mi hijo, usted no lo sabe, hermano. Dios tenía el poder para detener lo que le hicieron a su hijo. ¿Verdad que sí? Amén. Dios tenía el poder, pero no hizo nada Por amor. por amor a nosotros. Y es el amor que Él demanda de nosotros. Sí, hay cosas que suceden en nuestras vidas y nos duelen, nos lastiman. No somos de hierro. No es lo que está explicando la palabra de Dios. Lo que está explicando la palabra de Dios es que si nos ejercitamos como soldados, si luchamos como buen atleta y si preparamos nuestro corazón, siempre vamos a salir adelante y vamos a vivir una vida cristiana glorificando a nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Espero en Dios en esta mañana, si usted no ha obedecido el Evangelio, que eso no lo detenga a obedecer el Evangelio. Críticas, burlas siempre van a existir,
Siempre. Cristo la tuvo desde el primer momento que fue bautizado. Se lo llevó Satanás a tentarlo. Pero si usted sigue ejercitándose, si usted toma a Cristo como su Rey y usted permite que Él lave su corazón y ponga las cosas necesarias en su vida, créame que usted va a poder salir victorioso de este lugar por el resto de la eternidad. Si usted ya fue bautizado y por X causa ha tomado el razonamiento de pensar que la vida cristiana es difícil y dura, pida perdón hoy. Pida perdón hoy, porque es todo lo que Dios demanda de nosotros. Ser fuertes, seguir adelante y seguir luchando. Vamos a estar de pie para cantar el canto que el hermano ha preparado y le esperamos.